Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos esta nueva edición del programa, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos. Compañero Carlos Uzcategui y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio que está con nosotros en este nuevo ciclo, en este nuevo año 2023. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, perfecto. Carlos, pues hay que comentar informaciones interesantes como la reacción del gobierno norteamericano que ya ha fijado posición oficial sobre el tema de la disolución del gobierno interino en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional de 2015. Textualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que seguirá reconociendo la Asamblea del 2015 tras la eliminación del interinato, pues considera que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela. Afirmó Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado también, que esta Asamblea Nacional de 2015 ha renovado su mandato, ha tomado decisiones, nosotros respetamos y respetaremos las decisiones que tomen, explicó el portavoz. El tema aquí es que, bueno, el principal soporte de la administración Guaidó era los Estados Unidos Por supuesto. y ya Estados Unidos reconoce las decisiones de la Asamblea Nacional del 2015. Ahora, ¿qué implicaciones jurídicas tiene esto? Pues muchas, pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo estoy esperando la sesión de mañana para tener una idea bien clara de lo que va a pasar en materia política en Venezuela en estas circunstancias. Oye, Alan, pero fíjate algo, estoy de acuerdo contigo porque hay que esperar mañana obligatoriamente a ver qué es lo que va a haber en esta sesión extraordinaria y de desarrollo sociopolítico, tanto nacional como internacionalmente, con la Asamblea Legítima 2015. Alan, pero fíjate lo que está pasando actualmente en las embajadas o consulados de los Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo en el de Miami, con el tema del interinato y por supuesto que muchos de los embajadores que están actualmente van de salida. Eso es preocupante porque en las redes sociales de los venezolanos que están en los Estados Unidos están con esa apología, es decir, tienen un susto atragantado en el cuello porque no saben lo que pudiese pasar tanto con los TCP de los que se les están otorgando, por supuesto las medidas y los asilados que están en este momento en este pedimento. Bueno, lo hablamos ayer. ¿Quién representa los intereses de Venezuela en estos países que no reconocen la administración del régimen de facto? ¿Quién representa los intereses de Venezuela? Ya el embajador en los Estados Unidos, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos renunció. Lo Correcto. más probable, y todavía no lo ha hecho efectiva, pero lo lógico es que el embajador ante la OEA también lo haga. Ya lo hizo el señor Viera, Orlando Viera, en Canadá. En Ya lo Canadá. hizo la que era embajadora en Brasil, obviamente también empujada por el cambio de gobierno en Brasil. Ya lo han hecho varios, pero sin duda alguna esto es algo que no se midió o no, nadie se preocupó por eso. Saber Correcto. en qué condiciones van a quedar los venezolanos que están en el exterior y que estaban siendo representados por estos embajadores de la administración Guaidó en varias partes del mundo. Nadie planteó eso, nadie ha hablado de eso, solamente el hecho y las consecuencias. Vamos a ver qué ocurre con esto. No sé qué piensas tú sobre ese tema. Bueno, Alan, fíjate, estaba conversando con varios amigos en la noche y en el transcurso de la mañana, en donde han tenido que recurrir e ir hacia el Canadá a poder sacar de nuevo sus pasaportes y recibirlos allá en diferentes inmuebles o casas, mientras ellos están en los Estados Unidos. Eso es un gasto muy fuerte para ellos, ya que el costo de los nuevos permisos para este año en los Estados Unidos para los migrantes
Pero sobre todo, Alan, hablamos de los migrantes venezolanos, sobrepasan los $485 por cada persona. Es decir, y fíjate esto, tienen que ir obligatoriamente al Canadá o a Ciudad de México para arreglar un pasaporte. ¿Cuánto es el costo de ello entre pasajes, gastos, hoteles, etcétera? Es decir, que esto le está dando, golpeando muy duro a nuestros connacionales. Es muy preocupante, tal como le estás indicando, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Renuncian sus consulados, renuncian sus embajadores, el venezolano queda en otros países en la Lumbeis, Alan. Es decir, que están desasistidos totalmente. Es decir, que no hay un dolor permanente hacia nuestros amigos, es decir, hacia los connacionales. Pero fíjate que nadie habló de esto. Nadie habló de Nadie, esto. Ni los factores que hicieron y obligaron a la salida y la eliminación del gobierno Guaidó, el interinato. Obviamente, el gobierno no iba a hablar de esto, el gobierno de facto no iba a hablar de esto. De hecho, no ha hablado de esto. al contrario, Y eso, no pues, va y no lo ha hablado. Lo tienen como un caramelo agrio sí, sí, pasó y listo. Y el único que se y pronunció por ahí listo. fue Jorge Rodríguez, que tuvo unas palabras de poeta, que si era que si fuiste brisa que pasó por el sitio, o sea, una cosa más o menos poética, pero tampoco se ha Pero pronunciado. Pero fíjate en el estado absoluto. de indefensión en el cual están los ciudadanos venezolanos, por lo menos en los Estados Unidos. Vecchio había sido se había movido mucho en el ambiente norteamericano, haciendo los lobbies necesarios para adelantarlo del TPS, cosa que se le agradece. Por supuesto. Battisti lo hizo por mucho tiempo aquí en Colombia y Viera lo hizo también en Canadá, pero al eliminarse el gobierno de transición, el régimen gobierno interino, pues, ¿qué ocurre? Esta gente ha quedado sin representación diplomática, sin vocero oficial, sin postura oficial. Y esto, pues, es una de las consecuencias de la decisión tomada por este grupo de los tres, que no ha dado ninguna fórmula alternativa para los intereses de estos venezolanos que están, por lo menos las personas que están en los Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce a Maduro y lo ha ratificado hoy. Sí, ¿Qué va a pasar con la correcto. gente? ¿Qué va a pasar con la gente? Sí, Alan, porque fíjate algo, ¿no? Todo con nacional de diferentes nacionalidades tiene que tener un representante diplomático que vele por los intereses de todos esos extranjeros que están en diferentes países del mundo, sean chinos, sean japoneses, sean venezolanos, sean de donde sea. ¿Hacia dónde recurre un connacional en este momento hacia los Estados Unidos de Norteamérica? Es decir, que hay una confusión, hay una carrera, repito, desde esta mañana son muchos los connacionales que están en las afueras de la embajada en Miami a la espera de una resulta porque tienen miedo, tienen temor. Y repito, ya es el momento donde ellos están pagando el permiso de trabajo. Tú sabes que en los Estados Unidos, si tú no pagas alguna cosa, un permiso, etcétera, ya nada es gratis. Y para el venezolano que está en este momento, en esta situación, mucho más, fíjate que hay abogados, te lo comento y lo comento a la audiencia, en el caso de una cuñada que está en los Estados Unidos. Y el abogado desde el mes de septiembre le recurrió $9,000 para poder ejercer su derecho al permiso de trabajo, la estadía en los Estados Unidos. Cualquiera no es el que reúne $9,000, Alan, y por ahí pasan cifras todavía. Ahora, ¿cómo podrá lograr esto? Hacer una familia de 3, 4 personas actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ya que estamos tocando el tema de migración, 2.000 personas han sido deportadas esta semana de los Estados Correcto. Unidos hacia el territorio mexicano. La situación no ha variado mucho. No ha Siguen variado, llegando migrantes venezolanos en esta travesía arriesgada y a pesar de que ya se conoce con claridad que el título 42 tendrá vigencia por lo menos hasta mediados de este año, por supuesto. la gente todavía sigue huyendo.
Y recordaba yo también la palabra de Smolansky, David Smolansky, que como representante del tema migratorio venezolano en la OEA, ha dicho que 600.000 venezolanos pudieran este año emigrar del país por cualquier vía, lo que incrementaría la migración venezolana a casi 9 millones de personas. O por sea, supuesto. este es un grifo que está abierto y que no se ha solucionado, y menos con la confusión, con el enredo que hay en este momento. Y la gente sigue migrando y sigue buscando el sueño americano. ¿Qué visión tienes sobre eso, Carlos? Bueno, Alan, lo que tú estás comentando, ya lo dijiste a buen entendedor, pocas palabras. Fíjate que me estás haciendo recordar algo que pasó el día 19 de diciembre de este año pasado, en donde 23 venezolanos, hasta el momento, audiencia, Alan, no han podido localizar ni los restos ni las personas. He tenido comunicación con varios de esos, entre ellos mi buen amigo Jeffrey García, donde están tres sobrinos de él, una hermana y un cuñado desaparecidos desde su salida, que fue Maracaibo, Maicao, Maicao, Medellín, Medellín fueron ellos en vuelo hasta la isla de San Andrés y lo que localizaron hasta el momento ha sido el bote. Lo extraño de este caso, Alan, es que dentro de las barcazas y los botes que lograron conseguir las cosas, consiguieron fue moneda de divisa norteamericana, las cédulas de ellos, pero no han conseguido vestigio alguno de un cuerpo o un señalamiento. En Venezuela, en Maracaibo, las familias de ellos y de una familia árabe muy conocida están presumiendo que están secuestrados. Pero hasta el momento ni la Armada colombiana, ni Migración Colombia, ni algún otro ha dado este punto. Pero indicaste, me salí de un punto, pero sí, va a haber salida. Mucha gente está de nuevo llegando a Colombia y otros están saliendo ya por la vía del norte de Santander hacia la zona de Ecuador. Alan, van a salir saliendo, la gente tiene temor, no tiene confianza absoluta con lo que acaba de pasar. Esta es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, porque sencillamente tú le haces una pregunta a cualquier venezolano de a pie o de cualquier estrato social en Venezuela y te va a indicar que no tienen confianza absoluta de lo que está pasando tanto con la oposición, mucho menos con el régimen de facto de Nicolás Maduro. Bueno, pero eh, sigue siendo triste y lamentable esta circunstancia, Total, porque el señor Stein, que es el representante de las Naciones Unidas para el tema de la migración venezolana, dijo ayer unas palabras interesantes, que por cierto las vamos a tener ahora más tarde en el programa. Dijo lo siguiente: perfecto. esto es una crisis migratoria que no solamente involucra a los venezolanos, sino a varias nacionalidades, en donde flujos van de un lado, del norte al sur, otros del sur al norte, es decir, es como si tú estuvieras encerrado en una habitación y no supieras para dónde ir. Esa es la circunstancia real del tema migratorio. Mucha gente no sabe a dónde ir. Ojo, lo del título 42, la ratificación de la vigencia del título 42 en los Estados Unidos, que pareciera ser un freno muy importante a cualquier intención migratoria, no lo ha sido porque sigue la gente caminando hacia los Estados Unidos por Centroamérica. Pero entonces uno se Por plantea, supuesto. la única solución, la más clara solución que tiene Venezuela y la migración venezolana es el cambio de gobierno. Porque este gobierno de facto es el que ha promovido con sus acciones la migración masiva en Venezuela. Y hasta que esto no se entienda, hasta que esta realidad no se entienda, difícilmente habrá solución. Porque mientras el gobierno siga hablando pistoladas, hoy en estos días habló Maduro nuevamente dijo que este era el año de la reactivación económica. Y yo me pregunto, pero eso es lo mismo que habló en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y lo ratifica en 2022 y ahora en el 2023. Tiene 10 años, 10 años Una Maduro década. diciendo lo mismo. Palabras más, palabras Y si menos, te que el habla, país, que este era el habla año, que este menos. sí es el año de la reactivación económica. Y Oye, pero de definitivamente, esos 18 motores que ha nombrado, ninguno ha arrancado, Alan, ni siquiera con agua limpia.
porque aparte de eso, en el país no hay agua limpia, no hay servicios eléctricos, todavía siguen los racionamientos y bajones, y seguimos viendo y escuchar las mismas cantimpladas, tanto de Nicolás Maduro como de sus acólitos de varios ministerios en el país. Bueno, pero ayer hacíamos el comentario de la bienvenida que se le dio a este crucero proveniente de Alemania, de un crucero alemán, perdón, con pasajeros suizos, pasajeros de Alemania, pasajeros de otras nacionalidades, 500 personas que llegaron a la isla de Margarita, al puerto de Guamache. Y decíamos esto, ¿no? Saludábamos esto, como lo saludó todo el país, porque esto es una buena noticia a pesar de todas las Por circunstancias. supuesto. Pero un amigo me hizo llegar esto y me dijo, mira, Alan, vea esto. Y me dice, el puerto del Guamache, mire, es que no me pelan, no me pelan esto. En el 2008, al puerto de Guamache, en la isla de Margarita, llegaban 144 cruceros al año. Es decir, 12 por mes. Eso sin incluir toda la flota de ferries que está operativa. No vengan ahora a celebrar que llegó un ferry. Yo le digo, bueno, pero no estamos, obviamente, el chavismo acabó hasta con el turismo en Margarita, pero Alan, pero si quebraron con ferry. claro, quebraron con ferry. Es triste ver a las santas, es decir, a las naves de Conferri, que cada una tenía un nombre de una santa, Sí, semisumergidas, oxidadas, derruidas en el estado Sucre. Pero, pero más allá de que mi amigo, pues, ha dicho la verdad, estos acabaron con el turismo, 144 barcos, 12 al mes llegaban a Margarita, ferries, ferry. y claro, Y crucero. y cruceros. Pero entonces, tiene razón en su crítica, pero nosotros no es que estamos alabando que haya llegado uno, estamos diciendo que por lo menos Sí, señor. llegó uno y eso va a servir un alivio, un paliativo para algunas empresas operadoras de turismo en la zona. Ojalá pues no le vayan a salir con la cómica de que no había luz, no había agua, no había servicio suficiente. Pero Y la no, seguridad. porque mi amigo me lo dice como si yo fuera haciéndole publicidad, publicidad al gobierno. No, mano, o sea, yo No, no, para entiendo. nada. Es que no podemos tapar el sol con un dedo, pero por lo menos un ferry, un crucero, perdón, llegó a la isla después de 15 años. 15 años. Fíjate, después de 15 años, Alan, tú debes recordar, y la audiencia, cuando los cruceros que salían, uno los veía en los periódicos impresos de todo el país, y el primer punto era salida de Nueva Esparta, salida de Pampatar, salida de Tar, y hacían el crucero por las islas del Caribe y retornaban a la perla del Caribe, que es Margarita. Hoy el que sale de Margarita sale hacia otro país al terminar el crucero, no recalan. Es decir, que ¿No? hemos retrocedido no 15, sino más de 30 años en este punto del turismo. Cuando Venezuela vivía del turismo para cualquier cosa, las ferias de San Cristóbal, que por cierto ya están, teníamos la feria de la Virgen de la Chiquinquirá, que medio se compuso este año, pero hasta un cierto punto, eran diferentes situaciones donde iban los turistas a ver estas ferias de los Santísimos Sacramentos. Tú lo viviste, lo vivimos mucho de lo que estamos escuchando ahora en el programa. Bueno, pero ve la ruta, me acordaste de la ruta de este crucero. Salió de Trinidad y Tobago, llegó a Margarita y sigue hacia las Antillas, hacia Curazao, Aruba, Bonaire, etcétera. Sí, desde Margarita partían. Creo que la empresa principal en ese momento era la operadora internacional Carnival, Co- que, que era la que hacía este tipo de operaciones Correcto. partiendo de Margarita. Pero lo cierto del caso es que, para mal
o para bien, esta es una buena noticia para la gente de Margarita y hay que alegrarse ese contentillo que tiene la gente de Margarita, porque parece que estos rusos Claro. no gastan mucha plata allá, ¿no? Los rusos que están No, llegando no. por avión, estos son más, Ujú. más tacaños que cualquier cosa. Pues eso es lo que comenta la gente de la isla de Margarita, que Y si los son los rusos, árabes, ni hablar. claro, los rusos es playa y hotel. Pero eso de salir a hacer ruta turística dentro de la propia isla, pues muy poco. Sí, porque no, Eh, ellos no tienen esa cultura del turismo, Alan. Los rusos no tienen cultura de turismo. bueno, pero entonces, y le aclaro a mi amigo, esa es la posición del programa en relación a ese importante tema. Carlos, ¿qué has sabido tú del tema de las protestas del sector petrolero? Parece Bueno, que Alan, viene la próxima semana muy fuerte esto. sí, el día 9 habrá una protesta a nivel nacional. Me gusta mucho algo, Alan, porque desenfocaron totalmente a los partidos políticos. Estuve hablando con Carlos Salazar y estuve hablando con otros del gremio, sobre todo con Carlos Petit, un gran hombre que está apoyando a las protestas de las federaciones de los sindicatos de base petroleros que hay en la costa oriental del lago, hasta en Maturín, Alan. Es decir, que van a unificar los esfuerzos para poder tener este punto. Mucho de la situación de lo que están pasando los petroleros fue lo que versamos ayer en el tema de los pagos, a cómo van a ser pagados, quiénes son los que van a entrar, si van a entrar verdaderos profesionales técnicos especializados en materia petrolera, de que todavía quedan en el país, pero no los compadres y el amiguismo político que ha implementado el régimen de facto de Nicolás Maduro. Pero de que las protestas van, y sobre todo en el tema petrolero, van a ir acompasadas y acompañadas por los demás miembros. Es decir, que va a haber una buena escalafón para poder apoyar esta situación y dar la claridad a todo el país y por supuesto al mundo de lo que está pasando con esta grave crisis en este sector. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir Correcto. conversando de estos temas mañana, ¿te parece? Excelente, como usted lo diga y a la orden. Bueno, seguimos acá entonces en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos con más del programa del día de hoy. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ha recordado que durante este periodo básico de apertura de los puentes fronterizos binacionales, específicamente del puente de Tienditas, eh, solamente en los 2 primeros días, más de 10.000 vehículos atravesaron esta vía y 3.000 motos atravesaron el puente fronterizo Atanasio Girardot. Sin embargo, recordó que este periodo, que es experimental, se va a extender hasta el viernes 6 de enero. Los vehículos podrán cruzar la frontera hasta ese momento sin la debida autorización, pero a partir de ese día deben tener la documentación en regla, tanto aquellos vehículos que van de Venezuela a Colombia como los que van en la vía Colombia-Venezuela. Necesitan una serie de requisitos, permisos de sello húmedo, los conductores colombianos podrán movilizarse por 20 días en el territorio venezolano. E igualmente, cuando una familia de portugués o Táchira quiera hacerlo e ir hasta Bogotá, debe hacerlo por 20 días siempre y cuando cumpla con los requisitos que hay establecidos en los convenios. El dato fue ofrecido durante una rueda de prensa en donde manifestó también su intención de mejorar, reparar la vialidad fronteriza con el objetivo de facilitar este proceso de intercambio entre los habitantes de la zona de frontera y pobladores de diversos puntos del país. Así que si usted tiene los documentos, podrá estar internado su vehículo hasta por 20 días, ya sea de placa venezolana en territorio colombiano como placas colombianas en territorio venezolano. Es lo que afirma el gobernador del estado Táchira, el señor Freddy Bernal. Y vean ustedes estos datos interesantes. Venezuela es
De 182 países en materia de conectividad, Venezuela está entre los últimos puestos. Esto no es nada extraño. Venezuela está en el puesto 153 de 182 en el Speed Test Global Index 2022. Durante el 2021, 38 portales fueron víctimas de censura, incluidas las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, según el IPIS. 60% de las fallas de Internet están relacionadas de manera directa con cortes eléctricos. El acceso a Internet no es visto como un derecho y normalizamos las violaciones a este derecho humano, lo afirma la periodista Gabriela Boada. Pero también Nathalie Carvajal, también de organizaciones de defensa de derechos humanos, manifiesta que la conectividad en Venezuela se ha convertido en una limitante para el desarrollo y libre desenvolvimiento de las personas. El Estado nos condena a un rezago, como en el resto del mundo, por no tener la conectividad, afirman estos especialistas en el tema de conectividad. Así que prácticamente el país se encuentra en una situación de verdad bastante preocupante en materia de conectividad y que también es considerado por las Naciones Unidas como un derecho humano. También el derecho a migrar, pero hacerlo de una manera tranquila, responsable, sin persecuciones. Esto lo ha dicho Eduardo Stein, representante de las Naciones Unidas para el tema de la migración venezolana, pero en un trabajo hecho por la Voz de los Estados Unidos de América, amplió detalles sobre su visión de lo que será la migración, no solamente venezolana, sino en general en el mundo, en Latinoamérica especialmente. Escuchemos las palabras del señor Eduardo Stein. Estamos ante un fenómeno de una trascendencia y geográficamente de una extensión tan grande que nunca habíamos tenido en la historia latinoamericana. Así califica el representante de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para las Migraciones la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en el hemisferio, que prevé que se intensifique en 2023. Insisto, ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades. Tal como lo narra Kenzo Moricagua, un colombiano que llegó a Guatemala junto a un grupo de venezolanos rumbo a Estados Unidos. De Medellín a Necoclí cogió una lancha que me dejó en Capurganá. Capurganá empecé a caminar las selvas de Panamá. Duré 6 días en la selva de Panamá. En 2022, más de 248,000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguidos de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia. Hay organizaciones criminales transnacionales funcionando en el corredor centroamericano. En 2023, dijo el representante de ACNUR, se espera que continúen los esfuerzos de la comunidad internacional para atender las necesidades del éxodo de venezolanos en 17 países de acogida en América Latina y el Caribe. Eugenia Sagastume, Voz de América. Bueno, y esa es la situación que se presenta con el tema migratorio. Es que se ha complejizado el tema de la migración irregular en América Latina. Y hay flujos y contraflujos, y esto ha hecho que la percepción del tema migratorio esté a veces desenfocada, porque se basa en gran medida en el tema migratorio venezolano, pero también están las corrientes migratorias de otros países que buscan lo mismo que los venezolanos: estabilidad, tranquilidad, futuro, perspectiva, calidad de vida. Eso es lo que buscan a muchos de estos migrantes. Pero, como lo decíamos hace un rato, en el caso específico del tema venezolano, la solución no es de simple y llanamente de políticas externas. Se refiere también a un tema de política interna. Estabilidad, tranquilidad, seguridad, perspectiva de futuro en Venezuela. Y esto obviamente pasa por un cambio político radical en el país. Y esto es lo que busca varios factores que se logren, pero sin embargo, estamos viendo cómo las noticias, por lo menos en materia económica y política en Venezuela, no son muy buenas. Pero hablando de esa zona
de esa zona de encuentro fronterizo, se está estudiando la reanudación del transporte público entre las fronteras de Colombia y Venezuela por el río Apure, por el estado Apure. Este tránsito se reactivaría a través del puente José Antonio Páez, cruce limítrofe sobre el Arauca que comunica las poblaciones del Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia. Según reportes desde la capital del municipio Páez, el director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar Altuna, ha realizado diferentes reuniones con los representantes de las empresas de transporte terrestre del municipio José Antonio Páez con el fin de coordinar lo relacionado con la reapertura de la frontera terrestre. Queremos que vuelva a existir un tránsito fluido de transporte de manera legal, declaró el funcionario. De acuerdo con su declaración, las empresas que están interesadas o que han manifestado el primer interés en esta reapertura son las empresas Transporte Páez, Cooperativa Contraguas, Cooperativa de Conductores del Pueblo y la empresa venezolana Expreso Los Llanos. En un trabajo coordinado con los representantes del gremio de transporte del municipio de Páez, se adelantan las gestiones para iniciar una apertura que va a ser, según declara el funcionario, gradual, estable, legal y permanente del transporte de pasajeros con Venezuela por el puente internacional José Antonio Páez, destacó Tobar Altuna. Y esto no dista mucho de lo dicho por los representantes del sector transporte del estado Táchira, quienes han manifestado su interés y su solicitud de que se vuelva a los tiempos antes del cierre, antes del 2015, cuando el gobierno chavista cerró la frontera, para un momento en el cual se podía trasladar empresas de servicio de transporte público hasta la ciudad de Cúcuta, recoger pasajeros allí, hacer el traslado. Esto se mantuvo durante un muy buen tiempo en la frontera binacional. Hoy, por cierto, el parlamentario Walter Márquez, el ex parlamentario Walter Márquez y defensor de derechos humanos, solicitó una apertura 24/24 en la zona de frontera, porque según él la analiza y según lo explicó, no hay ninguna atadura legal, freno legal que impida el fluido tránsito y libre tránsito las 24 horas del día por las fronteras entre Colombia y Venezuela. En principio no hay situación, hay restablecimiento de relaciones diplomáticas, en principio hay la infraestructura para ese tránsito. En tercer lugar, hay una situación de diálogos de ambos gobiernos y sus fuerzas armadas y sus fuerzas policiales están coordinadas, o sea que no habría razón legal por la que alguno de los dos gobiernos puede invocar que esta medida no se permita, es decir, el tránsito fluido 24 horas al día como era antes. Nos acordamos de que desde San Cristóbal a Cúcuta se podía bajar a las 2, 3 de la mañana, a 11 de la noche, cualquier hora, y había el tránsito como así también se hacía entre Colombia y Venezuela, desde Cúcuta hacia la ciudad de San Cristóbal. Son cosas por evaluar, por analizar, pero bueno, vamos a ver qué deciden los gobiernos en las próximas semanas. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y con este tema de Nacho iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. En otro orden informativo, más de 14.000 venezolanos solicitaron asilo político en México este año 2022. México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron reconocimiento de condición de refugiado. De ellos, 14.000 fueron venezolanos, 14.823 para ser más específicos. A diferencia de años anteriores, cuando los solicitantes de Haití fueron los más numerosos, los peticionarios de Honduras, Cuba y Venezuela fueron los que hoy por hoy llenaron estos espacios. Los venezolanos están migrando masivamente desde mediados del año pasado, afirman las autoridades mexicanas.
La migración aumentó en México desde octubre de 2018, también cuando caravanas con miles de inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado, el 2022, estuvo marcado específicamente por la tendencia masiva de migración venezolana, de migrantes venezolanos que buscaban alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Por otra parte, la aerolínea estelar de bandera venezolana ha decidido definitivamente cerrar sus vuelos, su anuncio de vuelos, su oferta de vuelos entre Caracas y Bogotá. Recordemos que Estelar anunció desde el pasado 28 de diciembre vuelos, pero no tenía lo más importante, que era el permiso por parte de la autoridad colombiana para poder realizar este tipo de actividades. Detalló que debido a que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia no ha otorgado la autorización a esta empresa para operar en el espacio aéreo colombiano, van a suspender todos los vuelos que tenían previstos a partir de este miércoles 4 de enero. La aerolínea Estelar no volverá a vender pasajes hasta no tener los permisos, y es la lógica. Yo no entiendo cómo avanzaron en esta oferta sin tener los permisos correspondientes, pero bueno, estrategia comercial, un datazo que tenían, una palanca, no sé, pero Estelar se descachó, como dicen en el pueblo, frente a estas circunstancias, y ofreció boletos a pesar de que no tenía los permisos. La aerolínea había prorrogado el inicio de operaciones y en lugar de empezar a operar el 28 de diciembre, pretendían hacerlo el 4 de enero. La aerolínea venezolana aclara que ya cuenta la autorización del Instituto Venezolano de Aeronáutica Civil, por lo cual esperan que su homólogo colombiano pues también les dé permiso. La reactivación de las operaciones aéreas binacionales por parte de Estelar y de otras aerolíneas, tanto venezolanas como colombianas, afirman son esenciales para recuperar la normalidad de la relación comercial entre ambos países. Y a todos aquellos pasajeros que, confiados y de buena fe, compraron boletos de la aerolínea, van a poder recibir el reembolso de estos pagos, de estos pasajes que pagaron por la empresa Estelar. Pero, insisto, ¿cómo se entiende que una empresa seria, sin tener el permiso de la autoridad colombiana, esté ofreciendo boletos para Bogotá? Eso es ilógico. Y menos la excusa que recientemente dijeron, que era que como la autoridad venezolana ya les había dado el permiso, ya ellos consideraban que tenían un pie en Colombia, pero resulta que no era así. Bueno, ahí está la situación. Vamos a escuchar a Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, quien ha compartido su visión sobre la situación política del país al inicio del 2023. Escuchemos y después comentamos. Querida familia venezolana en nuestro país y en el mundo entero, acabamos de despedir 2022 y las reflexiones de Navidad deben servir para reimpulsarnos en este año que comienza, siempre dando las gracias a Dios y a nuestros hermanos por lo bueno, por lo mejorable, por todo. Los valores que siempre han caracterizado al venezolano han sido la alegría, el sentido del humor, la solidaridad, el trabajo, la constancia y ver siempre el lado positivo a cada reto que se nos presenta. Esas cualidades nos conectan con la fraternidad de hermanos y con la esperanza de ver a nuestra madre Venezuela en libertad y en democracia. Cada nuevo año Dios nos brinda la oportunidad de aprender, cambiar y mejorar, ir adelante con un rumbo norte. En este año 2023 podemos hacer la diferencia, sacar lo mejor de cada uno, aportar nuestro grano de arena y promover los valores democráticos que queremos rescatar. Todos los dirigentes y la sociedad tenemos la responsabilidad y el reto de unirnos más y de seguir en el esfuerzo de liberar a nuestro país. Te invitamos a formar parte del Voluntariado Venezuela, nacional para los que están dentro del país e internacional para los que están por el mundo. Estemos donde estemos, nos une el amor a nuestra patria. Participa. Feliz Año Nuevo 2023 y que viva Venezuela libre. Bueno, la posición de Juan Pablo Guanipa, sin embargo, ha sido muy criticado por su voto en la Asamblea Nacional para la disolución del gobierno de transición, el gobierno interino de Juan Guaidó.
Seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La producción de petróleo de Venezuela pudiera llegar condicional a 1 millón de barriles diarios. Esta es la opinión del presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Enrique Noboa, que considera que las iniciativas de acuerdos estratégicos y alianzas, además de otras licencias que puede autorizar la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de los Estados Unidos, formarían una mayor contribución para el aumento de la producción de petróleo en Venezuela. Noboa estima que se producirá un incremento de la producción en condiciones de estabilidad que puede servir de base para nuevos proyectos y el crecimiento de la actividad, aprovechando las ingentes y competitivas reservas de petróleo y gas con la que cuenta el país. Esto podría traducirse en un aporte positivo al PIB del país para el 2023, según dijo en una entrevista a la agencia de noticias Bloomberg. Debemos recordar, ayer comentábamos el análisis que hacían un grupo de economistas sobre el tema de la producción petrolera, los ingresos petroleros y había la posibilidad de un incremento de ingresos para el país en una base que iba de entre los 19.000 millones de dólares a unos 25 o 26 mil millones de dólares. Esto si se consolidan las nuevas iniciativas petroleras que se puedan desarrollar en el país. Sin embargo, en el caso de Chevron, afirma el señor Enrique Noboa, y la ampliación de su licencia para operar en el país, el presidente de esta organización cree que la flexibilización de las sanciones, la profundización de la efectividad del nuevo esquema de negocios y alianzas promovido por PDVSA y el fortalecimiento de un marco legal también puede aportar mejoras de las condiciones para la inversión. La apuesta es que se mantengan los niveles actuales en el precio del crudo durante todo el año también ha sido valorada por el CPE como un estímulo de crecimiento para la industria que a principios del 2022 registró un 37,69% de la actividad económica del país y marcó una recuperación del sector certificada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Solamente la licencia y la ampliación de licencia Chevron ha generado todas estas expectativas. Vamos a ver cómo se porta el otro actor de esta ecuación, que es el régimen de facto. Si va a cumplir su palabra, si va a mantenerse en la línea de apertura económica o simple y llanamente va a hacer lo que hicieron en anteriores oportunidades, que fue abrir el grifo y cerrarlo, robándole a las empresas de inversión internacional su dinero. Chevron, recordemos, está en este momento haciendo operaciones comerciales de recuperación de lo invertido en los convenios petroleros con el Estado venezolano a través de PDVSA, y habrá que ver si amplía su base de inversión en el país luego de que recupera la plata que les debían. Así de sencillo. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con el programa, leyendo y viendo noticias viejas, ¿no? Viendo periódicos viejos y se encuentra uno con sorpresas históricas. De verdad que ve cómo pasa el tiempo. Bueno, seguimos acá. Es algo personal. Vaya a pensar que es algo país. Bueno, la Universidad Central de Venezuela está advirtiendo que el 2022 superó el promedio de lluvias anual de muchos años. El Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela publicó su boletín respecto al registro de lluvias durante el mes de diciembre del 2022, calificándolo como lluvioso moderado muy cercano a lluvioso, luego de indicar que se contabilizaron 49,8 litros por metro cuadrado de precipitaciones. ¿Esto qué significa? Que el acumulado de lluvias del año 2022 superó ampliamente registros anteriores. Fue un año muy lluvioso, cercano a niveles de lluvioso extremo. De igual manera, destacó que los meses de abril, agosto, septiembre y octubre estuvieron por encima del promedio.
Durante las lluvias del 2022, recordemos que se causaron estragos en los estados Zulia, Aragua, Barinas, Anzoátegui, Falcón, Mérida, Táchira, Miranda y Vargas, entre otros, y cuantiosos daños materiales. De octubre a noviembre se registraron al menos 73 fallecidos como consecuencia de las lluvias. Unas 6.000 viviendas resultaron afectadas en octubre para un total de 14.000 afectadas solamente durante el periodo lluvioso que se extendió desde abril hasta finales del año pasado. Sin embargo, si vamos a la práctica, pareciera que nunca se hubiese acabado ese periodo lluvioso. Todavía está hoy una gran vaguada en Venezuela y sigue lloviendo con mucha fuerza. Entonces uno no sabe si los tradicionales periodos de lluvia y de sequía que teníamos en Venezuela ya no se pueden considerar como confiables y los llamados meses lluviosos seguirán lloviendo y los llamados meses secos o de sequía sigue lloviendo. De verdad, esa es la situación que se ha presentado al país durante el año pasado. Y hablando de lluvias, hablando de molestias, hablando de situaciones difíciles, Delsa Solórzano, dirigente del Partido Encuentro Ciudadano, manifestó su total rechazo frente a la eliminación del gobierno interino de Venezuela por parte de factores de la oposición dentro de la llamada Asamblea Nacional Legítima. Escuchemos la posición de Delsa Solórzano sobre este tema. No es un buen día para Venezuela ni para los venezolanos. Hoy, mientras nuestro país hace largas colas para poner gasolina en todos los rincones del país, mientras los venezolanos están esperando de nosotros unidad, estamos dándoles exactamente lo contrario. Hoy hemos visto, por cierto, tengo que decirlo, varias violaciones al reglamento interior y de debate, desde la propia acta que se aprobó. Lamentablemente está cerrado el chat y no podemos hacer comentarios al acta. Las haremos a la Junta Directiva cuando no se contaron nuestros votos de la semana pasada, donde votando una tercera propuesta le pedimos a los grupos que han dirigido hasta ahora, los respetables parlamentarios que haciendo uso de las mayorías han dirigido hasta ahora la Asamblea Nacional, que declaráramos una sesión permanente buscando unidad y constitucionalidad. Hoy esas condiciones no están dadas, ni la unidad ni la constitucionalidad. Hoy Venezuela nos necesita juntos a todos. Y yo quiero decir con muchísimo respeto a todos nuestros colegas con los que he vivido momentos muy difíciles. Todos juntos hemos arriesgado la vida por la democracia y por la libertad. Esa democracia, esa libertad, aún no la tenemos en las manos. Solo en unidad habrá libertad. Por ello, acompaño la posición de mi partido, expresada por todos los diputados que me antecedieron en el derecho de palabra y expresada en particular por el diputado Héctor Cordero, porque nosotros, debido a estas razones de falta de unidad y de falta de constitucionalidad, no acompañamos con nuestro voto la reforma del estatuto. Pero sí seguimos insistiendo en que solo unidos tendremos libertad, unidos somos mejores. Bueno, ahí está la posición de Delsa Solórzano. Mañana es la sesión donde se va a elegir la directiva de la Asamblea Nacional Legítima. Es la sesión prevista en la Constitución. Es la sesión en donde habrá muchos argumentos y posiciones. Una sesión interesante. Habrá que escuchar qué argumentos tienen muchos de los parlamentarios que están allí sobre el tema de la disolución del gobierno interino. Pero bueno, allá cada quien y cada partido con su responsabilidad histórica. Y esto lo tendremos que evaluar los venezolanos, los que estamos dentro del país y los que estamos afuera del país. Bueno, el Metro de Caracas cumplió 40 años. Increíble el grado de deterioro, de destrucción que vive el metro. Sin embargo, hace algunos meses, Roberto Patiño y otros dirigentes de la ciudad de Caracas hicieron un llamado a la necesidad de recuperar esta emblemática obra y necesaria obra, utilitaria obra. El metro no es que es un gusto que sea Caracas, no, es una necesidad que tiene la ciudad capital del país, pero no en las condiciones que se mantiene actualmente de abandono y degradación. Roberto Patiño habla sobre este tema, los 40 años del metro de Caracas.
hicimos una denuncia muy firme frente a lo que significan unas condiciones del metro de Caracas que estaban deplorables. Denunciamos cómo todas las escaleras mecánicas estaban prácticamente paradas, la situación del aire acondicionado, la inseguridad en el servicio y por supuesto los retrasos y los accidentes que se estaban viendo. No tenemos problema en reconocer que ha habido algunas recuperaciones de espacio y que han hecho algunos trabajos en el marco de un plan que anunciaron luego de estas denuncias. Ese impacto lo hemos visto en la parte estética, lo hemos visto también en algunas recuperaciones, vamos a decir, en la parte urbanística, afuera de las estaciones, en la parte de la pintura y la iluminación. Pero para nosotros la situación del metro, lo que requiere el metro, demanda de mucho más. Hemos también en estos 4 meses levantado propuestas, enriquecido las sugerencias y las ideas que pusimos sobre la mesa. Hemos hablado con expertos, hemos hablado con comunidades y hemos reafirmado que solamente podemos tener cambios en servicios tan importantes como el metro de Caracas si nos organizamos y si participamos. Solamente por la presión que hizo la ciudadanía, por la presión de los usuarios, por la presión de los trabajadores, es que hemos visto que ha habido alguna inversión en este sistema. Bueno, esta es la situación que presenta actualmente el metro de Caracas. Se han hecho algunas cosas, pero parecen pañitos de agua tibia ante una realidad que es evidente. Vagones en muy mal estado, sin escaleras eléctricas. Recuerdo yo que eso era uno de los orgullos del metro. O sea, había la llamada cultura metro. La gente en la superficie, y esto es psicológico, se comportaba de una manera, pero cuando entraban al metro se comportaban como unos ciudadanos de primer mundo. Esto era lo que se vivía en el metro de Caracas. Yo viví esa etapa en el metro de Caracas. Pero fíjense ahora la situación que presenta esta obra, en la cual cada vez que llueve, llueve más adentro de la infraestructura del metro que afuera. A cada rato hay una noticia de una paralización del tren por una falla eléctrica. A cada rato hay noticias de incendios al interior de los vagones, con o sin personas. Y esto es una reflexión sobre la situación crítica que vive una de las grandes obras construidas por la democracia de Venezuela, como fue el Metro de Caracas. Atrás quedaron los proyectos de recuperación, atrás quedaron los proyectos de inversión, atrás quedaron muchas cosas porque, como en todo, prácticamente en toda actividad del país, el gobierno de facto demuestra no tener esto. Tiene reales, porque plata sí tiene, pero capacidad de atender los requerimientos de la población no. Eso le falla y mucho. Pero bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Chevron enviará 500.000 barriles de crudo venezolano a los Estados Unidos según Reuters. La agencia de noticias ha dicho que la transnacional estadounidense Chevron tiene previsto durante el mes de enero exportar su primer cargamento de petróleo desde Venezuela para llevarlo a su refinería de Pascagoula en Mississippi, Estados Unidos. El cargamento, de acuerdo a la agencia Reuters, está compuesto por 500.000 barriles de crudo pesado Hamaca y que proviene de la empresa mixta Petropiar. El mismo se embarcará en el puerto de José en el estado de Anzoátegui, y de hecho ya lo está haciendo, hasta y el tanquero programado para transportar el envío, el Caribe Voyager, con bandera de Bahamas, se estará esperando para cargar cerca de José. También mostraron los datos de Refinitiv Eikon, una agencia internacional de información sobre el tema petrolero. Así que Chevron pues ha ido adelantando su situación, su cobro de deuda, porque esto es algo importante decirlo. El gobierno le debe a Chevron mucha plata. Chevron está cobrando ese dinero con estos primeros embarques. Pero el momento crítico, el momento interesante va a ser cuando Chevron haya cobrado la totalidad de su deuda y qué decisión va a tomar, que amerita de alguna u otra manera inversión en el mercado, en la infraestructura que tiene en Venezuela. Hasta ahora, el CEO de Chevron no ha dicho nada sobre materia de inversión en el país, en Venezuela. Ha dicho, vamos a cobrar la deuda, pero más allá de eso, todavía hay una gran incógnita
sobre lo que pueda hacer Chevron. Y esto va a depender, obviamente, de cómo el régimen de facto se comporte en las próximas semanas. Con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esta semana es especial. Esta semana vamos con una sola edición, la edición meridiana de Siempre Venezuela, pero a partir de la próxima semana venimos con la carga completa, llevándoles a ustedes las emisiones totales de nuestro programa en los horarios de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, hora colombiana, de lunes a viernes en nuestra edición Aruba. Obviamente, pues llevándoles los mismos detalles y cada vez más información sobre el país, Venezuela y el resto del mundo. Esto ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Este es su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos, nos despedimos. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.